conversatorio sobre el perfil psicológico del Guasón. Vamos a estar más o menos durante 2 horas, más o menos la mitad del conversatorio será dirigida a que nuestros ponentes desde 3 corrientes psicológicas, el doctor Pedro Vélez, el doctor Julián Vázquez y la doctora Ana Jiménez, respondan algunas preguntas que les haremos, algunas preguntas que les haremos ya previamente preparadas sobre el perfil psicológico desde las diferentes miradas de la psicología. Reitero, la psicología dinámica o el psicoanálisis también, la psicología humanista y la psicología cognitiva, y también desde la neuropsicología o neurociencias también lo haremos el análisis. La primera parte del conversatorio estaremos con nuestros ponentes, y la segunda parte del conversatorio estará la profesora Daniela Agudelo comentando las preguntas que ustedes harán en el chat. Ella va a tomar nota de las preguntas que hacen ustedes en el chat para hacérselas a los ponentes, y terminaremos más o menos a las 3 de la tarde. Sean ustedes pues bienvenidos. Gracias a todo el equipo que está con nosotros aquí ayudándonos en toda la parte técnica. Tenemos más o menos en este momento 735 personas conectadas de todas partes de Latinoamérica. Bueno, iniciamos entonces. Vamos a empezar con un corto video de nuestra universidad para que nos conozcan. Dura 2 minutos, luego tendremos un corto video del Guasón y luego arrancaríamos el conversatorio como tal. Con esto le damos tiempo a las personas que terminen de llegar. Adelante. Este es el mejor campus del sur del Valle de Aburrá. Aquí el conocimiento, el desarrollo humano y profesional conjuga con la naturaleza. Pero hoy descubrimos que somos más que un campus. Somos una institución universitaria que, como tú, trasciende ante los desafíos actuales. Por eso volvamos a lo esencial. Hagamos de las ideas solución y desafiemos juntos los retos de hoy. Porque aún desde casa, grandes cosas son posibles. Un mensaje de la Corporación Universitaria Lasallista. Somos La Salle. Muy bien, ahora mientras sigue llegando gente, le doy la palabra a Daniela Celis, que ella nos va a hacer una pequeña introducción e invitación universitaria institucional. Muy buenos días, muy buenas tardes, perdón, para todos. Mi nombre es Daniela Celis, soy representante de la Corporación Universitaria Lasallista. De antemano queremos darle la bienvenida a este espacio nuevamente. Muchísimas gracias a todos por su participación. Sabemos que este tema es de muy buen interés para todos ustedes. Invitarlos a que conozcan a la Corporación Universitaria Lasallista, una corporación ya con casi 40 años de experiencia, más de 300 años de experiencia en la academia desde la comunidad de La Salle. Somos 65 universidades lasallistas alrededor del mundo. Entonces tenemos una comunidad muy grande y muy bonita que los invitamos a todos ustedes para que la conozcan y hagan parte de todos nuestros programas y las actividades que ofrecemos. Entonces queremos darle paso pues nuevamente a Luis Felipe, que gracias por el espacio, y al programa de psicología por esta actividad tan chévere para que podamos darle inicio oficial a este evento. Gracias, Daniela, nuestra directora de mercadeo. Bueno, empezamos entonces con un pequeño video de 3 minutos, el video promocional del Guasón, del Joker, para que nos familiaricemos un poco con el tema. Es corto y nos servirá a todos para que nuestra mente se acerque de nuevo a esta película que me imagino que todos ya la vieron. Entonces arrancamos con el video, porfa. You please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you.
this is the last time we'll be meeting. You didn't listen to you. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. And finally, in a world where everyone thinks they can do my job, check out this guy. When I was a little boy and told people I was going to be a comedian, everyone laughed at me. Well, no one's laughing now. You can say that again, pal. It's so awful, isn't it? For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Think this is funny? Is this a joke to you? Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Send in the clown. Bueno, buenas tardes. Entonces arrancamos con nuestro conversatorio sobre el perfil psicológico del Guasón. Bienvenidos y bienvenidas todos nuevamente. Vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Yo le pido el favor a los participantes estar en silencio y poner durante el conversatorio sus preguntas en el chat, y le pido el favor a los ponentes, cuando hablen la primera vez, pues se presentan, les tenemos los micrófonos abiertos todo el tiempo a los ponentes y los micrófonos bloqueados todo el tiempo a las personas asistentes, considerando que en este momento estamos llegando casi a 900 personas en el conversatorio. Muy bien, arrancamos entonces con la primera pregunta que orienta esta conversación. Esta primera pregunta pues dará para rato largo porque es una pregunta larga también. Bienvenidos, aquí va. ¿Cuál sería la hipótesis diagnóstica, la etiología y el pronóstico de las alteraciones que presenta el personaje? Entonces vamos a arrancar. Repito la pregunta rápidamente para que los que acaban de llegar y los que están allí pues puedan tomar bien la pregunta y saber todo al respecto de la misma. ¿Cuál sería la hipótesis diagnóstica, la etiología y el pronóstico de las alteraciones que presenta el personaje, en este caso el Guasón? Bien, damos la palabra entonces a quien quiera iniciar este conversatorio, del doctor Pedro Vélez, el doctor Julián Vázquez o la doctora Ana Jiménez. Pipe, si quieres, yo me ofrezco para empezar también, o si quieres, dinos tú desde qué perspectiva consideras que podríamos hacer la introducción. Arranquemos, Pedro, desde tu perspectiva, te presentas, puedes encender la cámara si quieres en esta primera oportunidad. Adelante, arranquemos por este lado y ya los otros se van complementando y pues hagamos un conversatorio muy libre. Daniel Agudelo, como les mencioné al inicio, está con el tema de preguntas, pero vamos a hablar nosotros sobre las preguntas que tenemos inicialmente y el análisis inicial, y luego al final, cuando abramos micrófonos para preguntas, o cuando abramos, ya les contaré yo. ¿Listo? Adelante. Perfecto. Listo. Bueno, mi nombre, como les decía Pipe, como les decía Felipe Londoño, mi nombre es Pedro Vélez Pardo. Yo soy psicólogo clínico, soy candidato a magíster en psicoterapia y en neuropsicología clínica. Trabajo como terapeuta en consulta particular. Y bueno, y estoy dando varias de las asignaturas de personalidad y psicopatología de la universidad. Entonces, de antemano, una bienvenida para todos. Muy contento de poder participar desde mi corriente y desde la perspectiva neuropsicológica
en este conversatorio. Entonces, bueno, retomando la pregunta que me hacías, Pipe, obviamente, pues en la medida en que vamos avanzando, pues porque me podría quedar aquí hablando mucho tiempo, pero en la medida en que vamos conversando, pues vamos complementando la información. Con respecto a las hipótesis diagnósticas, obviamente, pues cabe aclarar que desde que pues, el guasón, pues en este caso Arthur, no es un paciente de uno, por lo tanto, pues es difícil poder hacer una evaluación a conciencia de cada uno de los elementos característicos de la posible patología que él pudiera presentar. Sin embargo, pues nos vamos a atrever a hacer algunas hipótesis diagnósticas de acuerdo, pues obviamente a lo que nos muestra la película. Entonces, para empezar, es importante retomar que esto se une con el factor etiológico de la posible patología, y es que en el historial médico de Arthur, cuando Arthur vivía con su madre y con el novio de su madre, efectivamente fue víctima de violencia intrafamiliar dentro del hogar por parte del novio de su madre, ¿sí? Esta violencia intrafamiliar, como lo explican en el historial médico de su madre, efectivamente ocasionó que a Arthur lo encontraran en unas condiciones de salud muy complejas, inclusive especifican claramente que Arthur sufrió un traumatismo cerebral severo, es decir, un traumatismo encefalocraniano, y así fue como lo encontraron. Entonces, es importante partir de ese hecho en particular. Otro elemento muy importante es retomar el diagnóstico psicopatológico de su madre. Su madre había sido diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad y trastorno esquizoafectivo. Entonces, ambos diagnósticos son tanto un diagnóstico de personalidad como el trastorno narcisista, como el diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, que hace parte de los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Entonces, efectivamente, ambos elementos juegan en consideración dentro del fenómeno. Listo. Estoy hablando de factores etiológicos por parte del historial de su madre. No conocemos realmente el historial por parte de su padre, ¿cierto? Porque efectivamente Arthur en ese momento se entera de que él es adoptado aún por parte de su madre, ¿sí? Entonces no podríamos hablar de características hereditarias biológicas por parte de su madre, porque él con ese historial se entera efectivamente que él es adoptado, ¿sí? Sin embargo, al crecer en un ambiente en donde efectivamente había violencia intrafamiliar, su madre presentaba patologías diversas, ¿sí? Esto efectivamente afecta significativamente el vínculo, el proceso vincular de él. Entonces, desde la teoría de Bowlby es importante tener en cuenta las consideraciones de la configuración vincular y cómo este apego determina la aparición de posibles patologías, ¿sí? Entonces, esa es una consideración importante dentro de la etiología. Esto nos lleva entonces a adicionar un elemento en particular, y es que en el desarrollo de su vida, cuando vemos este evento de traumatismo que sufrió en la infancia y toda la violencia intrafamiliar, nos hace considerar un trastorno adicional para él que efectivamente son los trastornos del trauma. Dentro de los trastornos del trauma hay dos trastornos muy particulares al inicio, sobre todo en los manuales diagnósticos, que son el trastorno de apego reactivo y el trastorno de relación social desinhibida, que son trastornos que normalmente se configuran en la infancia y están directamente relacionados con un evento traumático o una negligencia asociada al aislamiento social grave, ¿sí? Entonces, empezamos como por un posible diagnóstico desde la infancia. Esto a lo largo de la película obviamente ya no se muestra, pues simplemente esto es en cuanto al diagnóstico psicopatológico que podríamos establecer de acuerdo a la historia clínica de su madre. También encontramos algunos elementos a considerar cuando Arthur asistía a las terapias por parte de una profesional de la salud mental, quien lo asistía en proceso terapéutico y efectivamente pues lo acompañaba en su proceso de la farmacología, del manejo farmacológico. Arthur en ningún momento nos especifican muy bien qué tipo de fármacos o medicamentos estaba utilizando. Sin embargo, sí es muy importante considerar que en un momento en el que Arthur hace el rompimiento con ese proceso terapéutico y con el rompimiento de la aparición
del uso de los medicamentos, vemos que hay pues se detonan algunos de los síntomas que podríamos categorizar dentro del diagnóstico que les voy a hablar más adelante, ¿sí? Y eso podría ser el punto de quiebre, lo que decimos como factores precipitantes de la aparición de la patología, ¿sí? Entonces, estamos hablando de unos predisponentes como unos factores anticipatorios de la conducta y unos factores precipitantes de la conducta de Arthur. Entonces, efectivamente, como podemos ver a lo largo de la película, supongo que esto no será un spoiler para nadie, porque pues esperamos que ya se la hayan podido ver. Los que no pueden silenciar el audífono un ratico, pero el asunto está en que podemos efectivamente después comprobar que Arthur empieza a presentar algunos delirios y algunas alucinaciones, es decir, síntomas psicóticos en particular, ¿sí? Obviamente pensamiento desorganizado también, que hacen parte de los trastornos como signos y síntomas de los trastornos psicóticos. No tenemos una apreciación real en la película de cuánto tiempo llevaban estos síntomas, porque efectivamente pues en una película los tiempos pueden pasar más rápido de lo que en realidad son como en la vida real. Entonces eso nos lleva a suponer que hay la aparición de un trastorno psicótico que podría estar enmarcado desde un trastorno, en este caso como una esquizofrenia, pero hay un elemento en particular, y es que la esquizofrenia es un trastorno que es de inicio muy joven. Normalmente los síntomas de la esquizofrenia no empiezan en una persona ya adulta, ¿sí? En una adultez media, como podría ser el caso de Arthur, pero sí nos da la posibilidad de pensar más fácilmente en un diagnóstico de un trastorno esquizofreniforme o un trastorno esquizoafectivo, y que efectivamente la aparición de dichos síntomas están asociados con el delirio y la alucinación, y también lo que podríamos empezar a comprender es que un asunto vincular como el que veíamos, como el diagnóstico de trauma que les mencionaba anteriormente, como el apego reactivo, por ejemplo, el trastorno de apego reactivo, que es un trastorno del trauma, el asunto vincular junto con una madre con síntomas también psicóticos, que inclusive parte del delirio de su madre era asociado a Arthur, que Arthur era hijo de un importante empresario de toda la ciudad. Entonces, esto también hace parte de un posible factor predisponente a la condición de psicosis propia de la aparición de los síntomas que presentaba Arthur cuando suspendió la medicación. Lo que me podría a mí dar la conclusión de que posiblemente los medicamentos que Arthur tenía eran medicamentos antipsicóticos principalmente, es decir, para disminuir síntomas como delirios y alucinaciones, y por eso antes de la suspensión del tratamiento no se presentaban dichos síntomas con una intensidad significativa, por lo menos que no fueran evidentes en la película. Sin embargo, después empiezan a incrementarse, ¿sí? Ahora, uno podría justificar desde la psicosis la conducta violenta, no solamente. Es decir, un paciente psicótico, un paciente con esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme o un esquizoafectivo no necesariamente va a ser un paciente violento, ni mucho menos. El asunto también es que debido a una serie de fenómenos sociales que se viven alrededor de la dinámica que Arthur estaba presentando, ¿sí?, se suman a estos factores predisponentes y precipitantes para configurar una conducta violenta marcada en Arthur. Sin embargo, eso no nos permite considerar del todo el diagnóstico de un trastorno antisocial de personalidad, es decir, considerar una una psicopatía o una sociopatía, debido a que dentro de los criterios diagnósticos del trastorno antisocial de la personalidad, uno de los criterios fundamenta que debe haber antecedentes de trastorno de la conducta, es lo que antes llamábamos como trastorno disocial de la personalidad, antes de los 15 años. Y con Arthur no tenemos evidencia de eso, no evidenciábamos en él específicamente una conducta violenta, ¿sí? Sin embargo, él sí estuvo expuesto con su padrastro, con el novio de su madre, a una conducta agresiva, una conducta violenta. Por lo tanto, pues desde la teoría de Bandura podríamos explicar también la importancia del aprendizaje social y cómo el comportamiento violento era una estrategia utilizada por su padrastro hacia él y hacia su madre para efectivamente obtener beneficios.
Entonces, esto se suma a esa configuración social también que se vivía en una ciudad marcada por fenómenos culturales muy complejos. Efectivamente hay una filósofa muy interesante, Hannah Arendt, que habla sobre la banalidad del mal, y es muy interesante entender cómo estos fenómenos de banalidad o del mal en general dentro de un fenómeno social interfieren también con los individuos en la aparición de esquemas cognitivos, ahora tomando el tema de la psicología cognitiva, cómo aparecen esquemas cognitivos y es que esos esquemas cognitivos se asocian con respuestas emocionales intensas que llevan a la aparición de conductas que podrían ser justificadas desde el fenómeno cultural también. Entonces, todo eso nos configura, en definitiva, como para ir cerrando un poco, y obviamente pues cada vez iré complementando un poco más, pero para darle paso a mis compañeros, configura un perfil de un trastorno psicótico, que podría ser, como les decía, un trastorno esquizofreniforme o un trastorno esquizoafectivo, junto con otros trastornos en particular. Desde la parte neuropsicológica, ahorita más adelante voy a complementar el hecho, pero es muy importante hablar un poco de la risa que él presentaba constantemente. La risa que él presentaba podría ser vista, debido a ese traumatismo encefalocraniano de la infancia, como un trastorno neurocognitivo, pues debido a ese traumatismo que produce la aparición de tics vocales, por ejemplo, como es la risa, ¿sí? Entonces, esa podría ser una explicación etiológica de un signo y un síntoma en particular que aparece en él recurrentemente. ¿Listo? Entonces, esa es la conclusión a la que puedo más o menos llegar. Igual les iré mencionando otras hipótesis más adelante a partir del discurso y el diálogo que vamos teniendo. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias. Damos las gracias a Pedro. ¿Quién quiere continuar de los otros ponentes? ¿Qué otra corriente quiere dar su diagnóstico? O similar. Tienen de pronto los micrófonos activos el profesor Julián y la profesora Ana. Ensayemos, porfa. Abren un momento si me escuchan. Recuerden los participantes, Hola. podemos ir a hacer preguntas. Ahí está Ana. Perfecto. Sí, Sí, Ana, ahí te escuchamos muy bien. Adelante, bienvenida. bien, buenas tardes a todos. Lo primero es honrar la presencia de cada uno. Somos casi 1000, entonces les agradecemos muchísimo por adherir a esta propuesta que estamos haciendo desde la universidad. Bueno, les voy a dar un acercamiento al análisis que hago del Joker desde la perspectiva gestáltica de la psicología humanista existencial, y para eso me voy a basar en la relación específica que se da entre el organismo y el ambiente, ¿cierto? Que es una de las bases desde la perspectiva gestáltica. Y antes de pasar a toda la parte de la hipótesis diagnóstica, me parece importante que nos situemos en la noción de patología desde la terapia gestáltica como la definición de lo que le ocurre a la relación entre el organismo y el ambiente. Es decir, no es una definición de la persona, sino del contacto que hace esa persona con su ambiente, ¿sí? Entonces, esa sería como la premisa inicial. Lo que vamos a catalogar diagnósticamente va a ser la relación entre el organismo y el ambiente, no el organismo. Entonces, esa es mi primera premisa. Y vamos a comprender, me uno mucho a Pedro en la parte del análisis que hace, porque también me uno a la psicosis, como una forma en la que Arthur comienza a construir su experiencia, ¿sí? La psicosis finalmente nos viene a decir que no hay una diferenciación entre la realidad y los propios pensamientos, es decir, entre el organismo y el ambiente. O sea que esa relación de la que les hablé inicialmente es difusa, no está diferenciada dentro del marco psicótico. Ahora, si nos vamos a todos los elementos de la etiología,
Entonces, empezamos a valorar lo que nosotros llamamos el ground, o desde lo que se llama en la perspectiva más clásica de la Gestalt, el ground, que es toda esa información temprana que empieza a estructurar el self o empieza a estructurar el yo y que configura todo ese campo fenoménico del infante, ¿cierto? Entonces, en esa medida, lo que hace el ground es mostrarnos ese modo de relacionamiento que tiene la persona consigo mismo y con el ambiente. Entonces, eso es a lo que nosotros llamamos etiología desde la parte clásica de la Gestalt, ¿sí? Entonces, dadas estas concepciones, vamos a ver qué elementos hacen parte del ground. En ese caso, entonces, me uno al elemento que Pedro mencionaba del abuso sexual por parte del padrastro, a la violencia física, no solo hacia Arthur, sino también hacia la mamá. Me uno al hecho del abandono, que de hecho va a configurar esa sensación de abandono, la base de lo que les voy a manifestar más adelante con respecto a cómo se valora, a cómo se llega finalmente al trastorno, ¿cierto? Además de eso, la idea de ser adoptada, además de eso, la desnutrición severa que sufrió cuando estaba pequeño, la contusión cerebral por las agresiones del padrastro, la idea que mencionaba la madre también de ser un niño que no lloraba, que no expresaba, ¿sí? Tendiente también a ir de la mano de lo que la mamá le mencionaba, de ser un niño completamente feliz, de generar dicha y gozo para otros. Entonces, desde ahí se conforma nuestro ground o nuestra parte teológica y empezamos a ver que finalmente esa sensación de no ser parte del mundo, la pérdida de esa sensación, lo que nos dice es que posiblemente podría ser una forma en la que Arthur se contacta con el ambiente desde un trastorno de la personalidad esquizotípico. Desde esta perspectiva, digamos, hay dos elementos que menciono ahí. En un primer momento, la personalidad esquizotípica, y después asocio, dentro de los trastornos disruptivos del control de impulsos, lo asocio también con el trastorno antisocial del comportamiento. Sin embargo, le doy más prevalencia al primero, porque lo que veo es que todos esos elementos del ground lo que empiezan a hacer es son desencadenantes de unos elementos más favorables para que se configure como esquizotípico que para que se configure como una personalidad antisocial. Por eso entonces lo nombro más como un comportamiento antisocial más que un trastorno de personalidad antisocial. Entonces desde allí también emerge que uno de los síntomas o una de las expresiones más relevantes de esa manifestación esquizotípica son esos comportamientos excéntricos, que me generan más figura a mí que los comportamientos agresivos, dado que los comportamientos agresivos son, digamos que más episódicos, mientras que los comportamientos excéntricos son generalizados. Entonces, es por ello que me hace más figura que el trastorno de la personalidad esquizotípico esté encaminando la figura de Arthur en este momento. Hay unos elementos también aquí bien interesantes alrededor que se configuran también como ese espectro esquizotípico. Y están relacionadas precisamente con la limitación del afecto, con la inhibición emocional, con la presencia de esos actos de violencia y agresividad, ¿sí? Pero al mismo tiempo, empecemos a ver que no tenemos muchos datos de la adolescencia, entonces, como bien lo decía Pedro, posiblemente no puede ser, en mi caso, un trastorno de la personalidad antisocial, porque se configura claramente a partir
de los 14, 15 años, entonces lo nombro más como un asunto de un comportamiento antisocial. Y ese comportamiento antisocial lo que nos empieza a decir es que puede estar generado en la adultez temprana. Creo que de pronto desde antes, Arthur yo le pongo que tendrá por ahí unos 40 años, supongamos que desde los 20, 25 años comienza con estas manifestaciones del comportamiento antisocial y nos empieza a hablar también de una manera de expresar orgánicamente lo que está sucediendo para poder generar ese equilibrio homeostático frente a todas esas figuras demandantes del ambiente, lo que quiere decir que ahí es donde aparece la risa incontrolable de la que nos hablaba Pedro ahora. Hay un concepto que acá quiero que mencionemos que está relacionado con la autorregulación organísmica. Entonces, una de las formas en las que Arthur empezó a identificar que podía hacerle frente a todas esas situaciones traumáticas de su infancia fue la acción agresiva y en un segundo momento la risa incontrolable. Puede que existan otros más. Por ahora nos vamos a centrar únicamente en esos dos. En cuanto a la acción agresiva, entonces lo que vemos es que cuando empieza a ver ese primer acercamiento de agresión hacia la sociedad, él empieza a sentir que existe, que ya es visible, que ya no es un hombre ordinario. Y entonces empieza a existir bajo el rol de payaso, bajo esa máscara que empieza a ponerse, porque es bajo esa máscara que empieza a aparecer en noticieros, en periódicos, en las personas que llevan la misma máscara en la calle, ¿sí? Y me estoy refiriendo específicamente a la escena en donde mata a los 3 jóvenes en el tren, porque específicamente a partir de ese momento es que él empieza a darse cuenta que es visible, a partir de la acción agresiva. Y el segundo momento, que es de la risa incontrolable, se muestra también como el medio que él encontró para poder responder a lo que le hacía figura en ese momento de su madre, es decir, a lo que le llamaba la atención de todo eso que su madre le fue diciendo que debía ser. Un hombre feliz, que generara dicha, que generara felicidad hacia otros. Entonces, esos serían los primeros 2 elementos que configuran la autorregulación organísmica o la manera en la que él intentó encontrar su homeostasis para responder a ese mundo avasallador. Luego, evidenciamos también que hay unas capas de la neurosis. Nosotros a las capas de la neurosis lo llamamos a todas esas formas o a todas esas maneras en las que a todos esos personajes, roles en los que yo me meto para poder ser uno, pero ese uno no es auténtico. Me convierto en ese uno para poder ser aprobado por la sociedad, por la familia, por el grupo social que tome como referencia en ese momento. Entonces aquí yo identifico, entre muchas otras, 3 capas especiales de la neurosis. La primera, que creo que también la película en sí misma ya es un elemento que nos muestra todo el tiempo la máscara y el no ser sí mismo. Entonces la primera es trabajar como payaso. En ese trabajo como payaso lo que él hace es intentar encajar en la sociedad, mostrarse feliz, mostrarse sonriente por ese introyecto que tenía de la madre de generarle dicha a otros. Pero realmente no se siente como tal, o sea que no es el real, ¿sí? Esa idea de su propósito de vida no es real. Y a partir de eso comienza también a configurarse una visibilidad ante el mundo. Entonces, esa visibilidad le permite sobrevivir porque es su propio trabajo ser payaso. Y sin esa máscara, sin ese trabajo, él vuelve otra vez a lo que les decía antes, a ser un hombre ordinario, a ser un hombre invisible. El segundo elemento de la capa de la neurosis que veo acá está mediada por la manera como la mamá lo nombra.
Entonces, ya no eres Arthur, sino que eres feliz, ¿sí? Y es una denominación ambigua, y es una denominación que puede denotar que en sí mismo él no existe, sino que existe lo que él debería representar para su madre, que en ese caso sería la felicidad. Por eso es que emerge también, nuevamente, esa risa incontrolable, o lo que yo llamaría risa espasmódica, que Pedro desde la parte neuropsicológica nos podría ampliar un poquito más. Y esa risa también empieza a configurarlo como ese hombre que por medio de la alegría evita el mundo que lo ataca. Y en el tercer momento de la capa de la neurosis identifico la conducta infantilizada. Entonces vemos a un hombre inocente, a un hombre sumiso, a un hombre que es atacado por la sociedad, que está desprotegido, que es rechazado, que no es escuchado, y actúa conforme a ser una víctima del mundo, ¿sí? Más adelante vamos a empezar a ver un poquito las polaridades, entonces ya vemos que esa conducta infantilizada y ese actuar conforme a la víctima, a ser víctima del mundo, lo que hace es que se traspola. Ya empieza a ser el mundo víctima de él. Bueno, voy a parar acá. Y puede seguir Juli y vamos conversando porque todavía también me falta un montón de ese primer punto. Perfecto, por aquí está, gracias Ana. Por aquí está Julián. Julián, que estamos activando el micrófono para que continuemos con tu aporte. Démosle un segundito, que parece que tiene una falla técnica. Un segundo, porfa. Yo creo que ya me pueden escuchar. Perfectamente, bienvenido. Felipe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Ana, muchísimas gracias a Pedro. Y en general, gracias a todos y a todas por poderse conectar a este espacio en esta hora, tantas personas, al final rescatando como la posibilidad del encuentro, así sea por este medio. Creo que también como Ana celebro eso, celebro que podamos encontrarnos a compartir la palabra. La pregunta que se nos está dando acá, yo voy a intentar darla desde lo que yo vi en la película. Bueno, mi nombre es Julián Vázquez, soy profesor de la Universidad Latinoamericana y celebro la existencia de este tipo de espacios. La película finaliza con un montón de personas que tienen una máscara que trata de simular al personaje sobre el cual estamos intentando centrar la reflexión. No solamente hay un Joker, en esta película hay una masa enardecida que usa una máscara de un personaje. Y yo creo que lo que pasa en el Joker podemos entenderlo a partir de entender al Joker como el relato del individuo moderno o posmoderno, concretamente. El Joker no es no es en mi opinión un caso clínico, es el relato del hombre, sobre todo el hombre de la contemporaneidad, el hombre posmoderno. Y creo que voy a intentar desarrollar esa idea cortamente de por qué creo que es el relato del hombre contemporáneo, un poco obviamente exagerado por los efectos narrativos. Creo que lo que le pasa al Joker comienza con el inicio mismo de la modernidad, no es algo que comienza con su mamá. Es algo que comienza en el inicio de la modernidad hace 300 años, cuando las sociedades occidentales comienzan a erigir la idea de un sujeto que va a ser, tanto en la filosofía, como en la economía, como en la política, quien reemplaza las ataduras metafísicas del medioevo. El derrumbamiento de las grandes monarquías, el derrumbamiento de la organización de la sociedad en esa idea feudal, va a darnos paso en la metafísica al sujeto de Descartes y al sujeto de Kant, al sujeto metafísico trascendental, al partir del cual se van a fundamentar todas nuestras ciencias sociales, naturales. Es un sujeto que, como vieron en el relato que hemos compartido y que les enseñan a ustedes en general en las universidades, es un relato que parte del individuo, aunque obviamente no soslaya la existencia de un medio social en el que se desenvuelve.
pero la modernidad nos funda una idea de sujeto desde la metafísica, nos funda una idea de sujeto también desde la economía y de la política, porque va a ser el sujeto emprendedor, el emprendedor propiamente, el empresario, que para ese tiempo era el burgués que se encargaba del derrocamiento de la monarquía, el nacimiento del sujeto como centro de la política también, el individuo y el ciudadano, capaz ya de decidir el futuro de su propia sociedad, no a partir de lo que decía el monarca, sino a partir de su propia elección. Esa idea de sujeto en la economía, en la política, en la metafísica, es la idea con la cual se sustenta nuestra sociedad moderna. Hace 300, 400 años, en los albores de la modernidad, en los albores de la ilustración, lo que nosotros presenciamos es la entronización de un sujeto como centro del mundo. Entonces muere Dios, como lo anuncia Nietzsche, pero nace el sujeto. El sujeto va a ser el centro del mundo, y yo creo que el Joker es el desenvolvimiento del sujeto durante 300 años y una completa agudización de la idea del sujeto, que termina siendo un narcisismo puro, en términos pues clínicos, como lo llaman en la academia. Un narcisismo puro en la medida en que cuando fundamos el sujeto hace 300 años, ese sujeto se ha ido entronizando más. Cada uno de nosotros ha adquirido a través de las libertades civiles, a través de la educación, una idea más concreta de su espacialidad, de su Dasein, como diría Heidegger, de su existencia acá. Y esa posibilidad nos ha sumergido cada vez más en nosotros, con una seducción individualista, narcisista, que llamaría ahora, en donde también después aparecen los medios de comunicación, después aparece todo el embrujo digital, y cada uno de nosotros, de nosotras, hoy en su casa, conectado, solo, recibiendo reflejos de sí mismo en sus perfiles de redes sociales, en esta misma conversación, gente que nos parecemos, es decir, gente reflejándose a sí misma, producto del embrujo de la modernidad, que es el embrujo del individuo, que es el embrujo de lo que nos tiene finalmente en una sociedad de una tendencia individualista, narcisista. Lo que pasa con este personaje en su historicidad, el maltrato infantil, el abandono paterno, la madre narcisista, la ausencia del afecto, toda esa historicidad que desenvuelve al personaje es la historicidad propia de nuestras sociedades patriarcales, donde los padres abusan a través de la violencia y de la ausencia de la formación de sus hijos y del carácter y del cuerpo de las mujeres. Entonces no hay nada muy distinto ahí a lo que la mayoría de nosotros vivimos, padre ausente o padre violento. Es el relato de nuestras sociedades patriarcales, capitalistas, neoliberales, posmodernas. Entonces yo creo que el Joker termina siendo justamente el relato de significado de un modo de vida, el modo de vida que se ha hundido tanto en su propia alucinación, producto de su individualidad más pura, que afirma a través de la radicalidad de la alucinación el hecho de su propia individualidad. El Joker afirma en su alucinación el hecho de que es un individuo puro, que intenta abstraerse de lo demás. Encontramos en su historia justamente el patriarcado, la ausencia de un sistema de salud propio de las privatizaciones posmodernas de los sistemas de salud. Entonces el Joker es el relato de nuestra vida y es una idea de hacia dónde vamos, del individuo sumergido en sí mismo, en su propia alucinación, y estos dispositivos digitales son la alucinación. Alucinar no es, hay que redefinir el concepto de la alucinación, porque estamos definiendo nuevamente el concepto de lo real. Lo real tiene que ser redefinido, por tanto el mundo de la alucinación tiene que ser redefinido. Y el Joker es la historia justamente de ese sujeto moderno. Yo quiero terminar con algo, y es que la película nos seduce de una forma tan profunda por esto. Quiero, por favor, que revisen un segundo esto que pongo frente a la cámara. Este es el loco, es una imagen del tarot. La primera imagen del tarot no tiene un número. Después del loco siguen otros arcanos mayores, como se llama en esa tradición.
El loco, esta imagen está dibujada hace siglos, hace muchos siglos, hace muchísimos siglos. Esta es la baraja de Marsella. Esta imagen está dibujada hace muchísimos siglos. Y antes de que se dibujara, de esta imagen se hablaba, del loco. El loco sigue apareciendo en nuestras sociedades contemporáneas. El loco como arquetipo sigue apareciendo, creo que en nuestras sociedades contemporáneas, para mostrarnos el carácter trágico del embrujo individualista, que es lo que la sociedad moderna finalmente nos ha llevado a construir. Entonces creo, para finalizar y sintetizando y compartiendo la mirada de Ana y la mirada de Pedro, creo que esto nos dice también que en general este individuo, el loco, desde una perspectiva, la narcisista individualista, es el reflejo de nuestras sociedades contemporáneas. Y de esa forma es un relato que nos muestra cómo, incluso después de esta pandemia, cada uno de nosotros va a comenzar a sumergirse en una realidad alucinada que cree como real, tal vez esta realidad virtual incluso. Entonces creo que el Joker no es tanto un caso clínico, sino el retrato de lo que somos en la posmodernidad. Terminaría ahí mi intervención. Muchas gracias. Muy bien, quitar, Julián. Aquí estamos de nuevo. Muy bien, gracias, Julián. Excelente. Ana y Pedro, ya tenemos con esto concluida la primera pregunta. Vamos haciendo las preguntas, por favor. Yo voy a, en este momento les voy a dar la siguiente pregunta. Les pido el favor, miremos el tema del tiempo. De todos modos, este sistema nos permite, si nos queremos quedar un poco más, pues quedarnos un poco más, ¿cierto? No tenemos un auditorio que desocupar, entonces podríamos quedarnos un poco más respondiendo preguntas. Esta pregunta que sigue quiere decir, dice lo siguiente: ¿qué papel juega el trastorno neurológico del personaje en su comportamiento? Y porfa, les reitero a los ponentes que nos cuenten nos reiteren de nuevo desde qué perspectiva van a contestar las preguntas para que las personas que están escuchando se ubiquen. ¿Listo? Entonces, ¿qué papel juega el trastorno neurológico del personaje en su comportamiento? Adelante, vamos, ¿quién quiere arrancar en esta ocasión? ¿Pedro, Ana o Julián? Si quieres, Pipe, yo respondo la pregunta. Adelante, Pedro. Bueno, inclusive rescatando una pregunta que hacía otra profe, compañera de nosotros, que me alegra que esté por aquí conectada, la profesora Marisol, sobre la risa específica de él, no vista necesariamente como un tic, sino también como un mecanismo psicológico que podría ser visto como una estrategia de afrontamiento, desde otras perspectivas puede ser visto como un mecanismo de defensa. Es importante aclarar algo con respecto a la situación que él vivió desde pequeño, y es que cuando nosotros tenemos un paciente con traumatismo encefalocraniano, supongo que habrá aquí algunos profesionales del área que conocen el caso famoso de Phineas Gage, ¿cierto? Que es este caso famoso a nivel neurológico de un hombre que trabajaba abriendo vías para ferrocarriles en Estados Unidos y en una explosión accidental sufre pues un traumatismo en donde una varilla de acero pues atraviesa parte de su cráneo, ¿cierto? Y ese acontecimiento en particular de Phineas Gage, y esto se ha datado en todos los estudios asociados a traumatismo encefalocraniano, que sobre todo cuando se involucran áreas en nuestra corteza prefrontal, especialmente el área orbitofrontal, también el área ventromedial y el área dorsolateral del lóbulo prefrontal, encontramos cambios significativos en la personalidad del individuo. Entonces, es muy importante saber que pues en este caso Arthur vivió un traumatismo desde muy pequeño, entonces obviamente implica un fenómeno propio del desarrollo, ¿cierto? Y este fenómeno propio del desarrollo, junto con un traumatismo en particular vivido, podría pensar o podría permitir configurar elementos que generaran algunas características de personalidad, sobre todo en el control inhibitorio de algunas respuestas emocionales, cognitivas y conductuales. Entonces,
Obviamente esto hay que tenerlo siempre presente, y retomando la pregunta que me hacía la profe Marisol, se ha encontrado que muchos de estos fenómenos neurocognitivos, obviamente, pues desde una teoría de diátesis estrés, como efectivamente se puede mirar, es importante considerar que junto con factores ambientales, o sea, un factor biológico, como puede ser un traumatismo encefalocraniano, junto con factores ambientales, se suman para la aparición de ciertos síntomas y la cronicidad o la frecuencia de algunos de esos síntomas. Por ejemplo, vemos que la ansiedad siempre puede ser un detonante en los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, como son los trastornos motores, específicamente los tics. La ansiedad juega un papel crucial para la aparición otra vez de dicha respuesta. También encontramos que cuando los factores estresores empiezan a disminuir, sea cognitivos o sea ambientales, también pueden disminuir muchos de estos síntomas neurocognitivos, ¿sí? Entonces, obviamente, pues esta risa es un síntoma, completamente de acuerdo, desde diferentes enfoques y desde diferentes perspectivas, un elemento neuropsicológico, ¿sí? Pero que efectivamente cuando él vive una situación en donde ya su ansiedad particular asociada a eso que comparto con Ana y con Julián, que es una discusión muy interesante sobre cómo lo social efectivamente configura la aparición de muchos de estos síntomas, cuando él asume su realidad desde ese entorno y desde su propia configuración, este factor ansiógeno disminuye, por lo tanto se podría justificar que se hubiera presentado con menor frecuencia la aparición de dicho tic, ¿sí? Entonces, es muy importante dentro de los trastornos neurocognitivos y trastornos del neurodesarrollo siempre encontrar cómo se vinculan específicamente con los trastornos afectivos y cómo los trastornos afectivos forman un determinante para la aparición de ciertos signos y síntomas también. ¿Sí? Muy bien, gracias al doctor Pedro Vélez. Ahora, ¿quién quiere continuar con la pregunta? Ana, Julián. Ana quiere que le activen el micrófono. Activemos el micrófono a Ana Jiménez. Listo. Muy bien. Te voy a decir dos cosas. Una es la respuesta a la pregunta y otra es un comentario con respecto a lo que mencionó Juliana ahora. Con respecto a la pregunta, yo tengo, digamos que dos hipótesis con respecto a lo que pasa a nivel neurológico. Lo primero es una epilepsia gelástica y en un segundo momento una parálisis pseudovulvar. Cualquiera de las dos podría ser, dado esos traumatismos craneoencefálicos que tuvo por las agresiones de su padrastro, ya sea porque a partir de eso empezaron a generarse alteraciones en el hipotálamo, lóbulos temporales, frontales, como lo mencionaba ahorita Pedro, y a partir de esos dos elementos también puedo decir que finalmente esa risa incontrolable podría también ser simplemente un signo clínico de la psicosis y podría también no ser un desorden neurológico. Yo lo veo desde ahí, el desorden neurológico, pero no veo el desorden neurológico en términos de la inhibición emocional, sino que veo más bien que esa inhibición emocional es síntoma de la sociedad que es agresiva con él. Entonces, digamos que ahí difiero un poquito con Pedro, respetando mucho su perspectiva, ¿sí? Ahora, me voy a devolver, porque es bien interesante que en este momento entonces el paciente sea la sociedad, desde la perspectiva de Julián, que admiro profundamente, y desde esa perspectiva también hay una respuesta en términos de lo que la psicología humanista nos nombra como figura y fondo. Entonces, yo en este caso hago el análisis desde Arthur, pero también aplica profundamente a la sociedad. Entonces, la necesidad o la figura imperante que hay en la película con Arthur es que tiene que trabajar, que puede que dependa emocionalmente o de su mamá o de la aprobación,
asume de pronto un rol paternalista, un rol cuidador, protector con ella, etcétera, muy parecido a lo que hacemos en este momento también socialmente, un asunto de depender, de necesitar el trabajo, de tener que responder productivamente por algo, ¿sí? Y más adelante empieza a transfigurarse, a cambiar completamente esa figura y se traslada a una dependencia que es ahora dirigida hacia la sociedad. ¿Y cómo empieza a hacerle figura a Arthur entonces ser aprobado por los otros? Primero buscando que aprueben su humor, después buscando reconocimiento, buscando existir, y a partir de allí es que elabora ese personaje amenazante o esa figura o esa experiencia que fue la forma en la que él encontró para poder resolver esa experiencia amenazante. Entonces, lo que uno es que finalmente también a nosotros puede que configuremos muchas figuras alrededor de lo que la sociedad nos muestra, ¿sí? Y en este momento puede que nuestra figura sea más el resguardo de la salud que cualquier otro tipo de cosa, haciéndome partícipe del contexto del que se sitúa Julián. Bueno, ¿puedo seguir? Pues no tengo más respuestas con respecto a la segunda pregunta. Esto era un elemento de Juli, pues con relación a lo que Julián planteó. No sé si podamos de pronto al final entonces tener un espaciecito o si puedo en este momento. Dale, Ana, tranquila si quieres avanzar. Si Julián quiere en este momento y tiene el micrófono prendido, nos hace una señita y podemos empezar también a conversar, ¿cierto? Listo. Entonces, a partir de eso que nos hace figura y eso que nos hace fondo en la película en términos de un Arthur, el sumiso, el inocente, y el otro Arthur, el agresivo, empiezan también a configurarse las polaridades. Y esas polaridades finalmente son unas formas de explicar un tipo de contacto que él tiene con el ambiente, como ya les mencioné desde el principio, que desde ahí era donde me iba a centrar. Y la polaridad más importante que rescato acá es la polaridad Arthur versus Joker. Es decir, una personalidad mediada por la inhibición emocional, por la sumisión, la inocencia, una valoración negativa de sí mismo, y el versus una personalidad mediada por la expresión emocional en términos de la agresividad, de una respuesta de atacar a ese ambiente que también siente que lo está atacando. Entonces, ¿cuándo emerge esta polaridad de manera muy evidente en la película? Cuando él mata a su mamá. En ese momento se da la génesis de su alter ego, o la génesis de esta gran polaridad. Pero también hay otro montón de polaridades. Esa es la principal que yo identifico. Pero también, por ejemplo, en el contexto doméstico o familiar, él también se mueve entre las polaridades de ser cariñoso con la mamá, ser paciente, ser protector, tolerar a su madre, pero también se mueve entre la polaridad de no tolerarla, de ser agresivo, ¿sí? De no encontrar respuestas frente a... Hay un momento en una escena muy potente en donde ella se encierra porque él empieza a pedirle explicaciones sobre el papá, entonces ahí empieza también a verse esa otra parte agresiva. Luego en el contexto laboral nuevamente emergen esas polaridades, un hombre feliz, un hombre que alegra a otros, pero al mismo tiempo el real, que es un hombre triste, un hombre sumiso. Luego está el contexto íntimo, y entonces allí vemos otra polaridad en términos de las fantasías, de permitirse fantasear con su vecina, en términos sexuales, por ejemplo, pero el que no se atreve a actuar. Entonces está la fantasía por un lado, y por el otro, el que no actúa conforme a su deseo, o el que podría actuar conforme a su deseo. Entonces, a partir de estos elementos, también empiezan a configurarse unos mecanismos defensivos que han sido de manera implícita nombrados ya por mí. Y dentro de esos mecanismos defensivos o esas transacciones de la resistencia, como también podemos nombrarlas, vemos 4 elementos importantes. Pueden haber muchos más,
muchas transacciones resistenciales más, pero yo quiero mencionar 4 en este momento que son las que veo más relevantes. Entonces, vemos como un primer elemento defensivo la retroflexión, en esa tendencia autodestructiva que tiene en cuanto a la inhibición emocional, en cuanto a decir yo no valgo nada, el ambiente vale mucho, pero al mismo tiempo, en su polaridad, se identifica el egotismo como otro mecanismo defensivo, en donde ya vale mucho mi ser, pero no vale nada el ambiente. Entonces empiezo a tener una necesidad de mostrar que soy importante para la sociedad, para el mundo, que puedo existir. Y por eso, para que yo pueda existir, tengo que destruir el mundo. Y los otros 2 mecanismos defensivos que evidencio, claramente la introyección que ya lo he mencionado, con respecto al sueño de ser comediante, la risa incontrolable, ambas expresiones muy mediadas como para evitar emociones negativas, para seguir incorporando esas ideas que tiene su mamá sobre ser el hombre feliz. Y la última, el último mecanismo defensivo es esa no separación entre el yo y entre el ambiente, que fue como inicié, que es como se configura desde mi perspectiva, desde la terapia gestáltica, la psicosis. Entonces, no hay una separación entre lo que me pertenece a mí y lo que le pertenece al ambiente. Por ello es que no existe la idea de ser y estar al mismo tiempo con la sociedad. Entonces, o es la sociedad o soy yo. Y por eso, como se da el egotismo, el mecanismo defensivo que mencioné anteriormente, en donde él es más importante que la sociedad, entonces por eso, en esa confluencia con el ambiente, en donde no se diferencia, no pueden estar los dos al mismo tiempo, por eso es que la destruye, para poder darle fuerza al mecanismo defensivo anterior. Bueno, estoy preparada para la tercera pregunta o para escuchar la segunda, la respuesta a la segunda pregunta de Julián. Julián, ¿tendrías alguna respuesta a la segunda pregunta o avanzamos y das una respuesta completa a esa pregunta y avanzamos con las otras 2? Yo quisiera simplemente señalar que me encanta escuchar a Ana, que espero tenga la puerta abierta, por lo menos no con llave, esperaría que eso estuviera pasando en este momento, y que además creo que en ese ser más importante de Arthur, él mismo, que la sociedad, y sumergirse en su propio delirio, no hace más que consumar en sí mismo la tendencia social en donde cada uno de nosotros es más importante que el tejido social. Es que no es solo Arthur. Cada uno de nosotros como individuo es más importante que el tejido social. Eso fue lo que nos inculcó la modernidad, que nosotros como individuo éramos más libres, como empresarios éramos más libres, teníamos que ser cada uno desde lo individual, y eso fue lo que nos enseñaron. Por tanto, pese al embrujo individualista de la modernidad, el sujeto no existe. Existen personas que existen con otros, desde que nacen, con mamá, con papá. No existe el sujeto como una mónada cerrada, no existe la subjetividad, y por eso ese objeto de estudio de la psicología tiene que reevaluarse. Existe lo que los alemanes llaman Mitdasein, o un coexistir con otros. Pero en ese ir coexistiendo con otros nos perdemos inauténticamente en lo que esos otros han configurado como verdadero. ¿Qué es lo que en nuestra sociedad esos otros han configurado como verdadero? Que el individuo es lo más valioso, que el individuo satisface de forma onanista por medio del delirio o de la virtualidad su deseo. Entonces este man, uno no sabe si se metió con la pelada o no se metió, uno no sabe si fue delirio o no lo fue, pero en todo caso satisface el deseo. El Joker es aquel ser que, insatisfecho por la
porque la sociedad no le brinda la satisfacción plena de su individualidad narcisista, atenta contra ella. Y ojo, esos son los individuos que vienen, individuos que insatisfechos de una cultura profundamente insatisfactoria no tengan otro camino que el suicidio o el delirio. Termino con eso. Muy bien, gracias a Julián. Tenemos entonces a Julián desde una perspectiva psicoanalítica y social, porque algunos preguntan en el chat de qué perspectivas están hablando. Ana Jiménez desde una perspectiva humanista. Dale, acláralo, Julián. Qué pena, Pipe, que quería aclarar eso, que no lo aclaré desde el principio, pero yo no sé por qué me invitaron a hablar de una perspectiva psicoanalítica si yo no hablo desde ahí. Yo creo que en la universidad he sido muy claro con eso, pero creo que se puede entender porque hay una materia que la oriento desde ahí, pero no. Pues el psicoanálisis es un relato más, igual de válido e inválido que los otros. Perfecto. Muy buena la aclaración. Y entonces, la última pregunta que tenemos para ya abrir el conversatorio y las preguntas, abrir el conversatorio a las preguntas que están haciendo las personas del público. Vamos a hablar entonces sobre el pronóstico y el tratamiento y la sensación personal de ustedes como terapeutas, como psicólogos, luego de ver la película, y después abrimos preguntas. ¿Quién quiere arrancar? Julián arranca Ana, Pedro de nuevo. Tienen los micrófonos habilitados. Estamos en la tercera pregunta. ¿Nos la repites, por favor? Claro, hablaremos entonces desde los diferentes, hablaremos sobre el pronóstico y tratamiento y por último la sensación personal de ustedes como terapeutas, como psicólogos después de ver la película. Bueno, yo tengo, digamos, dos momentos, dos ideas para compartir con respecto al pronóstico. Desde la perspectiva humanista, intentamos partir de unas ideas muy positivas alrededor de los pronósticos de los consultantes. Entonces, lo nombro de esa manera porque hay que ser claros con respecto a que hay algunas manifestaciones de esa relación que hace el organismo con el ambiente que son un poco más difíciles de abarcar. Entonces voy a dar un pronóstico favorable y un pronóstico que no es tan favorable. Con respecto al pronóstico no tan favorable, yo partí de un trastorno de la personalidad esquizotípico con unos comportamientos antisociales y creo que eso podría evolucionar, en términos del pronóstico no tan favorable, podría evolucionar a ser esquizofrenia. Entonces, hay un elemento de la escena final que es una sensación de omnipotencia, de grandeza, de aprobación, de ovación de todas las personas hacia el Joker, y eso empieza ya a validar rotundamente su existencia, dándonos a entender entonces la presencia de unos delirios de corte un poquito más megalomaníacos, ¿sí? Y es allí entonces donde yo podría, a partir de ese primer escenario, decir que posiblemente evolucione a la esquizofrenia. Y hay otro elemento que también quiero mencionar con respecto a eso, y es cuando estaba en el ¿cómo se llama? En el programa de televisión, él hace una pregunta muy potente que la voy a tomar tal cual le dijo. ¿Qué se obtiene de una enfermedad mental solitaria más una sociedad que lo abandona y lo trata como una porquería? Entonces, cuando él hace esa pregunta, primero,
hay una evidencia profunda de desprecio, de hostilidad, de venganza, de rencor, al mismo tiempo un reconocimiento de su enfermedad mental, pero sigue teniendo la idea de sentirse atacado, de sentir que fue dañado por la sociedad. Entonces, a partir de esas dos escenas, es que posiblemente yo pensaría en una evolución a esquizofrenia. Y luego, en el pronóstico un poco más favorable, esto se da siempre y cuando se cuente con unas disposiciones adecuadas para que se dé. Entonces, entre esas disposiciones adecuadas está, los nombro, psicoterapia, obviamente de manera frecuente, ahorita vamos a ver cuando hablemos del tratamiento, cómo se podría hacer. Tratamiento farmacológico, claro está, atención en salud, apoyo nutricional, tratamiento neurológico, un proceso de resocialización laboral, pero además de reinserción social, empezar a activar, aunque suene un lugar común y un poco tautológico, redes de apoyo a nivel social, porque ya vemos que a nivel familiar posiblemente no tenga, que pueda vivir en un contexto comunitario mientras está en cada uno de estos tratamientos. Ahora, es importante que para que se dé este pronóstico favorable, partamos de la idea imperante, o sea, de la necesidad imperante de tener un sujeto con el que de manera consciente se pueda trabajar en consulta. Es decir, que se destaque en él la conciencia de lo que le está sucediendo. Si eso no ocurre, posiblemente el abordaje psicoterapéutico puede no ser muy favorable. Entonces, además de esos elementos y disposiciones que les mencioné, también es importante que se logre destacar esta persona consciente. Muy bien, esa es mi respuesta. La cuarta pregunta al final. Listo, si quieres. Muy bien, gracias Ana. Por aquí, Pedro, espérate un momento. Dale, claro. Qué pena. Sí, por aquí, chat, veo que con la aclaración de la parte de Julián, de la parte social, si está escuchándonos Marisol Salas, la profesora que es experta en dinámica relacional y quiere que le habilitemos el micrófono para que nos dé de pronto una apreciación general del caso del perfil del Guasón, sería muy bueno y complementario en este momento. Daniela encontró a Marisol de pronto para habilitarle el micrófono. Marisol, ¿sí está por allí? Yo la veo conectada. Porque en el chat hay un montón de... Acabo acá de habilitar. Esperemos mientras le dan voz a Marisol. Y le damos la entrada de unos 10 minuticos. Marisol, bienvenida. Marisol Salas, una excelente profe, psicóloga clínica, psicóloga dinámica. Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Me cogen un poco por sorpresa estos muchachos porque en realidad yo vine al espacio con el deseo de participar, escuchar. Pero bueno, ya que me dan la oportunidad y me invitan, pues sí podría decir algunas cosas. Primero, yo creo que hay dos asuntos a nivel macro que analizar acá. Uno sobre la persona de Arthur y su propia historia. Y en la intención del conversatorio poder hablar algo sobre su perfil de personalidad. Pero indiscutiblemente este se mezcla con el otro que creo que ha ido emergiendo en la conversación y es la manera en que lo social influye sobre esta persona, ¿cierto? Creo que Ana lo recordaba ahorita haciendo una referencia a un código en vivo del Joker cuando cuestiona, creo que es al presentador de televisión, a quien le dice que se obtiene. Bueno, creo que Ana lo dijo muy bien, cuando estos asuntos como de lo individual se juntan con lo social, yo lo estoy parafraseando. Entonces, ubicándome en un primer momento en la persona de Arthur, digamos que comparto claramente algo que decía Julián hace un rato. Me da la impresión que desde mi perspectiva es un poco más existencialista de la luz lo que voy a decir. Y es que la posibilidad de existir parte de existir en otro, para luego existir con otro, ¿cierto? Cuando él decía, ningún sujeto existe en términos del individualismo, si yo entendí bien, como de sujeto apartado, independiente de lo otro, yo estaría de acuerdo con eso. Creo que los que me conocen y me han escuchado muchas veces, pues
Me han escuchado referir una y otra vez el asunto de la matriz relacional como la experiencia desde la cual es posible, no sé, construir una personalidad, sea cual sea. Entonces yo veo a Arthur tratando de existir todo el tiempo, ¿cierto? Creo que intenta hacerlo, de existir en otro además, porque poniéndole un poco de análisis al detalle, él siempre es nombrado por otros, ¿cierto? Cuando él habla de sí mismo, siempre lo que dice es lo que otros han dicho de él. Él es primero alguien feliz, un mandato muy materno, ¿cierto? Con toda la psicopatología que ya expusieron sobre la madre. La madre ha dicho que él debe poner su mejor cara, pon tu mejor cara, que ha nacido para dar dicha, felicidad a los demás, ¿sí? Aunque después cuestione que él no tiene gracia para ser un comediante. Bien, después él es un payaso, no aparece como un código en vivo en claro, pero el supuesto padre, y aquí yo quiero invitar como un poco al concepto de la realidad subjetiva, esto de que digan que él es adoptado, no es adoptado, no, sí, que digan que él es adoptado porque así lo menciona Thomas Wayne, pues es un asunto también para revisar, pues yo más que tomarlo como un hecho real, que él no sea adoptado, lo que yo identifico es que él no es reconocido, ni por la madre, ni por el padre, como en su dimensión más auténtica. Él se ubica en el lugar que lo pongan. Finalmente, Murray es quien lo nombra como Joker. Y él en su creación de una realidad alterna, tiene una conversación con Murray, creo que alguien ahorita de nombre Jason, si recuerdo bien, decía en el chat que, porque alguien preguntaba que por qué había matado a Murray, si él idolatraba a Murray. Y alguien decía que precisamente lo había matado porque, como en la intención de matar al padre, así decía. Yo no quiero hablar en este momento de del padre como función materna, función paterna, sino que lo que quiero señalar es que Murray se vuelve importante porque también lo nombra. Entonces yo, en primera instancia, observo a Arthur intentando existir en otro, ¿cierto? Y eso es frustrado una y otra vez lo anulan. Voy a tomar como ejemplo la anécdota simple de cuando él va en el bus e intenta interactuar con el niño y el niño responde como a esa búsqueda de interacción de Arthur, hasta que la madre dice, no molestes a mi hijo o algo así. Y empieza el síntoma de la risa, es una de las escenas donde el síntoma de la risa se acentúa. Era un poco la pregunta que le hacía ahorita a Pedro, ¿cierto? Si podíamos pensar en la risa, además de como un tic, consecuencia de todo este asunto de maltrato, podíamos pensarlo como en un significado psicológico, porque cuando uno analiza al detalle esas escenas de la risa, es un patrón que la risa se acentúe ante situaciones donde él es anulado, no reconocido, por más que lo intenta, él busca, él lleva un papelito que dice que yo tengo un problema, intenta hablar de eso, a los que matan el tren, pero él no es escuchado. Finalmente, por efecto de una sociedad, voy a usar el significante de Julián, posmoderna, con el embrujo del individualismo narcisista, Arthur encuentra, digamos, una forma de ser mirado, una forma de existir en otro. ¿Sí? Y ahí es donde se configura la identidad del Joker, que me parece que tiene unas diferencias notables. Ana lo decía ahorita, perdón si no soy fiel a lo que ustedes dijeron cuando lo referencio, pues como yo como que lo comprendí, y Ana lo planteaba como dos polaridades, si no estoy mal. Decía, pues Arthur y el Joker, decía Ana. Yo diría, Arthur es Arthur, feliz y el Joker, ¿cierto? Feliz como lo nombraba su madre. Y entonces en la identidad del Joker, él encuentra un lugar en el otro. Digamos, si estoy siendo clara y sin tiempo de extenderme mucho, yo ahí observo un problema de diferenciación, ¿cierto? No hay una diferenciación, probablemente como Julián exponía, como una manifestación de aquello que es la sociedad en general, pero alimentado significativamente por unas historias traumáticas de maltrato, una psicopatología del cuidador primario muy fuerte,
una ausencia de otro cuidador primario que podríamos pensar es el padre, en fin. Entonces yo en términos de la psicopatología también ubicaría al Joker en el espectro de lo psicótico, ¿sí? Pese a evidenciar, o justamente por eso tal vez, evidenciar una capacidad de organizar la experiencia, función de síntesis e integración sobresaliente, pues porque la inteligencia o la capacidad de leer lo que sucede en la sociedad en el Joker es impecable, creo yo, ¿cierto? Este asunto de la pérdida de la prueba de realidad, creo que es una forma, generalmente los episodios en los que uno puede captar en la película y que los capta como muy hacia el final, llega uno a entender como que, uy, aquí había un asunto que estábamos metidos en los ojos del personaje. Entonces, no, como que lo que estábamos viendo era lo que él veía, ¿cierto? Y ahí uno se pierde un poco en la noción de lo que sucedió y lo que él creó. Pero cuando aparecen las escenas que podríamos conceptuar como pérdidas de la prueba de realidad, yo encuentro como un patrón que obedecen siempre a una angustia de aniquilación que se exacerba, ¿sí? Justo cuando él es, algunos decían en el chat ahorita, humillado, devaluado, ¿cierto? Yo creo que esta dimensión de lo afectivo es algo de una complejidad mayor que aún Arthur no estoy segura que comprenda, que se trate de un asunto tan discriminado afectivamente. Creo que se trata, como él dice, de existir, ¿cierto? Hay muchos códigos in vivo que a mí me llama mucho la atención, es de donde leería pues como al personaje, como por ejemplo ese, durante toda mi vida ni siquiera sabía que existía. Silencio, hace un silencio un momentico y luego dice, pero existo. Las intervenciones, las múltiples interacciones a las que se ve expuesto confirman una y otra vez eso. Cuando se configura la identidad del Joker, creo que hay un momento o un código en vivo también que me parece, aunque no lo dice él, aparece escrito en la película, que me parece que habla bastante al respecto. Y es que el mandato para Feliz era sonreír, ¿cierto? Hacer reír siempre. Pero ¿cuál es el mandato para el Joker? ¿O en torno a qué significantes organiza su identidad? Y cuando él va bajando las escalas, después de haber recogido sus cosas del trabajo del que lo habían echado, y esto ocurre después de la escena en que empieza a aparecer el Joker, que además no me parece gratuito, creo que me parecía entender que Ana hacía una referencia ahora a eso, no me parece gratuito el movimiento del Joker versus el movimiento de Feliz, de Arthur el primero, ¿cierto? Arthur Feliz. Pasar de esa inhibición a esa soltura, digamos a esa fluidez, en fin, como a un tema más del cuerpo, que también habla de lo que está ocurriendo en su psique. Cuando él va bajando esas escalas, hay un letrero que dice, creo que dice, no olvides sonreír. Y él tacha una parte de la frase y la frase que queda es no sonríe. Creo que ahí hay un asunto, como está el contraste para terminar de armar como la polaridad de la que hablaba ahora Ana, que le da un lugar al Joker en el otro, ¿cierto? Porque ahora lo que vamos a ver, esta mañana en una clase, una estudiante, Angie, me decía que ya no le parecía tan malo cuando había visto esta parte de la historia, porque nos habían mostrado un Joker desde la versión de Batman, y abro un paréntesis ahí para decir que valdría la pena, podría ser muy útil que analizáramos también la psicología de Batman. Alguna vez en la universidad lo hicimos hace algunos años, porque se había mostrado al Guasón como la antítesis de Batman, y esa es una reflexión bastante cuestionable, incluso si le sumamos las reflexiones que nos compartía Julián. Batman es más de lo mismo, de cierta manera, podría ser más de lo mismo. Entonces siempre nos mostraron una versión del Guasón como el destructivo hacia afuera, pero no nos habíamos metido en la piel del Guasón. Y me gustaba mucho, le decía a Angie esta mañana que ella hubiese expresado eso, porque creo que es parte, pues, como de las oportunidades que nos dan estos ejercicios, que tanto esta expresión, no sé cómo llamarle, como de destructividad hacia el otro, que es como creo que se va a ir convirtiendo el Guasón entonces luego,
ha sido una consecuencia del orden social, ¿cierto? Él dice otra frase, y con esto ya quisiera terminar, podría decir muchas cosas más, pero dejarlo ahí, y es que dice, lo peor de tener una enfermedad mental es que la gente siempre espera que actúes como si no la tuvieras. Creo que en esa frase también se ve reflejado mucho de esta discusión que no es individual, no es social, yo ya no sé ni cómo llamarlo, pero como un asunto lleva al otro, y él es altamente sensible, una persona como Arthur, con la historia que tiene, voy a resumirlo en una palabra, con esa historia traumática, es altamente sensible a captar lo que pasa, ¿cómo decirlo?, más allá de él, tal vez. Bien, dejaría como ahí para no extenderme más. Batman es medio paramilitarcito, ¿no? Sí, por eso digo que la antítesis del Guasón yo no creo que sea, por eso valdría la pena de pronto preguntarnos por ese tema también, cómo se junta un asunto con el otro y qué es lo que en realidad los diferencia, o tal vez son más parecidos de lo que nos hubiéramos imaginado. Claro. Ana Marisol, está muchas pidiendo gracias por la palabra. participación. En este momento son las 2:30 de la tarde, les voy a dar una instrucción en aras del tiempo. Vamos a empezar con las preguntas que Daniela Agudelo, la profesora Daniela Agudelo, va a empezar a hacerlas. Y si en este momento ustedes están pidiendo la palabra, como Ana, que me dicen que está pidiendo la palabra, Julián también estaba que se hablaba, dentro de la misma pregunta que Daniela va a ir haciendo de nuestros participantes, vamos empatando con la respuesta y tratemos de ser generosos con las respuestas. Eso es difícil, esta prueba, es generosos con las respuestas, pero cortos en el tiempo, para que si nos vamos 3 y 10 pienso que estaría bien, pero para que podamos darle la palabra a los otros compañeros del panel y recordando que estamos todavía en deuda con una respuesta sobre el tratamiento, ¿cierto? Entonces vamos a hacer como y la posición personal. Vamos con Daniela, que es otra profe nuestra, va a moderar esta parte. Dani, te damos la bienvenida y empecemos con las preguntas del público y ya los panelistas pueden empezar también a integrar un poco. Adelante. Bueno, muy buenas tardes para todos. En el chat he integrado un poco las preguntas pues con un poco de atrevimiento y algunas son dirigidas especialmente pues como a los profesores. Entonces voy a empezar con como una agrupación, unas preguntas para el profesor Julián. Julián, nos preguntan mucho sobre ampliar un poco como esa perspectiva de la psicopatología desde la perspectiva posmoderna. Entonces, para que nos hables un poco de eso, por favor. Julián, si tiene el micrófono activo. Ahora sí, me lo acaban de abrir. Gracias, Dani. Muchas gracias. Esa categoría de posmoderno siempre es difícil de asimilar, porque cuando yo escucho posmoderno, a mí lo que se me viene a la mente de una es Sergio Fajardo. Entonces me es duro como asimilar que una teoría se inscriba como en la posmodernidad fajardismo. Pero entonces, dejando un poco eso de lado, yo lo que intento es hacer una mirada psicosocial. ¿A qué me refiero con eso? Yo creo que el síntoma que nosotros conocemos no es más que la exacerbación de unos malestares de existencia cultural, producto de básicamente la incapacidad del deseo para conseguir satisfacción bajo la organización social que tenemos nosotros. Y como decía Freud, bajo cualquier tipo de organización social. Entonces, la psicopatología no es tal si la entendemos nomás como la exacerbación de cosas que ya existen ahí. La depresión no es más que la exacerbación de la tristeza, por decirlo de alguna forma sintetizada. Entonces, la perspectiva que intento adoptar para abordar estos fenómenos entiende en principio que la cultura fracasa en la forma en la que organiza el deseo de los individuos y que ese fracaso es evidente en sujetos como el Joker y es evidente en sujetos como el niño sin educar o lo que comúnmente llamamos loco.
Entonces, tal síntoma, claro que debe ser tratado por nosotros como psicólogos, pero ante todo es el producto de una historicidad que ha generado un orden, sobre todo históricamente patriarcal, incapaz de organizar el deseo de una manera satisfactoria para los individuos en el marco de ese orden patriarcal que sustenta los demás tipos de dominaciones. Diría eso para sintetizar una perspectiva psicopatológica que no parte de un individuo, que no desconoce que el cerebro y el sistema nervioso también sufre unas adaptaciones históricas y que también hay unas cosas de carácter conductual y cognitivo que se organizan a partir de unos patrones sociales, ¿sí? Pero entonces, digamos que yo no estoy en este momento rechazando ninguna postura para nada. Estoy acentuando un carácter histórico, social, político, económico que existe detrás de lo que llamamos psicopatología. Dani, yo quisiera complementar algo desde la perspectiva cognitiva. Claro. Que pues quería de pronto hacer la aclaración y también como en ánimo pues como de aportar a toda esta discusión, es que yo estoy completamente de acuerdo con la postura y efectivamente la terapia cognitiva no iría en contra en ningún momento frente a los planteamientos que hace Julián en este caso y Ana o Marisol. Estamos completamente de acuerdo de cómo todo este fenómeno efectivamente social y cultural influye en la perspectiva cognitiva, configura esquemas cognitivos y esos esquemas cognitivos efectivamente juegan un papel importante dentro de la aparición de lo que consideramos psicopatología, ¿cierto? Entonces, sí, era hacer esa aclaración con respecto a la caracterización de la aparición de esquemas que se configuran tanto a nivel como predisponentes y precipitantes y son esquemas propios también configurados por un factor social. Eso es importante como aclararlo para que no quede como que efectivamente desde la perspectiva cognitiva se rechaza absolutamente la percepción social, antes todo lo contrario, es decir, todo eso configura en el individuo la patología. Lo que sí es importante desde mi perspectiva, como tenerlo presente, es que, y muy bien Julián lo decía, que hay elementos particulares de Arthur que hay que trabajar desde lo individual, como el asunto asociado a lo neurológico o asociado a la patología propia, y comparto con la profesora Marisol el punto de vista de que también hay que tener en cuenta lo social como factor reproductor de ciertos elementos particulares del individuo. Entonces ahí es donde se da esa unión entre lo ambiental y lo social junto con lo cultural, unido a los factores individuales de cada persona, ¿sí? Bueno, esa respuesta de Pedro me da la entrada a otra pregunta que es también un poco común en los participantes y es respecto a pues como ese acompañamiento de su entorno, es decir, de la familia, de pues como desde su aspecto más social y familiar. Tengo incluso una pregunta específica para Ana. Si le activan porfa el micrófono, y es desde qué punto se puede establecer entonces una red de apoyo social. Ana, ¿estás ahí? Sí, pero no tiene activado el micrófono para que Dani nos ayude. Mientras le activan mientras le activan el micrófono a Ana, a la profesora Ana, les recuerdo que aquí en el chat les vamos a poner una promoción del programa. Vamos a tener una promoción muy buena para este otro semestre, si hay aquí de pronto personas que quieren ingresar a estudiar psicología, en donde pueden cursar una materia de psicología sin haber terminado en mayo. Es un seminario que se va a hacer de un mes con una materia de introducción a la psicología homologable para cuando ingresen a estudiar psicología. ¿Ya Ana está por ahí? Sí, aquí estoy. Ana. Dani, ¿o me repites otra vez? Claro que sí. Pues como de manera integrada hablan sobre el apoyo o el plan, pues como también en términos familiares, pero una persona nos pregunta desde qué punto se puede establecer una red de apoyo social. Ahí hay una cosa muy importante y es que la manifestación esquizotípica en él se da precisamente porque no es avalado por el mundo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, la terapia grupal desde
desde el enfoque gestáltico, lo que empieza a generar es una constitución relacional del mismo, ¿cierto? Entonces, desde ahí, propiciar unos entornos en donde él pueda participar y en donde a través de la integración en esas actividades socializadas pueda empezar a contrastar esa sensación de ser inadecuado, de ser fracasado, de ser rechazado por el ambiente, empieza a configurarse como una de las redes de apoyo en términos sociales, en términos de la socialización, más importante, precisamente porque se da esa manifestación esquizotípica por ser inadecuado, por no existir. Entonces, esa sería mi respuesta. Perfecto. Pedro, nos preguntan a ti específicamente algo similar sobre el plan de psicoeducación, pues como más en términos de ese apoyo familiar. ¿Cuál sería como ese aporte a la familia en términos pues como de psicoeducación? Perfecto, Dani. Y por ahí derecho aprovecho y conecto esa pregunta con el plan de intervención, porque digamos que hemos contextualizado muchos elementos asociados pues como a la conceptualización del caso, pero también es importante pues retomar un poco la pregunta de cuáles serían los elementos de intervención. Entonces empiezo con la pregunta que me haces. Con respecto a la psicoeducación, dado el caso de que el guasón tuviera, por ejemplo, un grupo familiar cercano, es muy importante dentro de las consideraciones de la psicoeducación las tres características que la componen. Es decir, la psicoeducación se tiene que basar en tres elementos importantes. Uno es entender el contexto, que yo creo que ya hemos hablado bastante de eso, ¿cierto? Dos, entender la individualidad, en este caso la individualidad de él como Arthur, como ser humano, que no es una patología, que efectivamente puede tener un diagnóstico desde la psicopatología, pero él no es la psicopatología en sí, ¿cierto? Él es un individuo con toda la complejidad que trae esto. Y el tercer elemento es cómo acompañar los diferentes episodios de crisis que pueden aparecer, ¿sí? Este tercer elemento, pues, sin los otros dos, pues también nos daría para hablar mucho, pero este tercer elemento es muy importante. Otro elemento que hasta ahora también ha mostrado buena efectividad para el tratamiento de los trastornos psicóticos es, en algún grado, alguna rehabilitación neurocognitiva enfocada principalmente en los síntomas cognitivos, aunque en él no son muy evidentes. Lo que decía la profesora Marisol, estoy de acuerdo con ella, a nivel cognitivo él se veía bastante pues tenía una buena capacidad de interpretación y de análisis de lo que le pasaba alrededor. Entonces los síntomas cognitivos no son muy evidentes, de pronto tendría que volver a ver la película para poder volver a profundizar aún más en ellos, pero también es un elemento dentro de la consideración terapéutica para el tratamiento de él. ¿Listo? Muchas gracias, Pedro. Sí, ya tienes micrófono, sí, señora. Bueno, con respecto al tratamiento, entonces varias cosas. Primero, el abordaje de todos esos elementos que mencioné en el ground o elementos constitutivos que fueron de pronto traumáticos en la infancia y que no fueron adecuadamente satisfechos o asimilados y que le está impidiendo responder en este momento a esa construcción de sus experiencias cotidianas, que ahora quisiera nombrar también en consonancia a lo que decía Marisol, de todas esas experiencias detonadoras que entran también en esto que les estoy mencionando, de lo que no puede, de esas experiencias que no puede ahora asimilar. Después de ello, habría un asunto de facilitación de la reconstrucción de un fondo de seguridad existencial, sobre todo para que la persona empiece a comprender y a entender que el apoyo terapéutico puede generar una experiencia en donde la relación con el ambiente no sea amenazante. Entonces, que ese primer elemento del ambiente con el que se encuentra en la terapia no sea amenazante. O sea que de ahí yo creo que tendría un elemento diferenciador quizás con las otras perspectivas, porque el terapeuta es el que debe estar, la persona es la que debe estar en ese momento viendo al terapeuta como si fuera el aliado para poder facilitar esa experiencia afectiva, ese reconocimiento de sus formas de contactarse y de establecer contacto con lo que él mismo problematiza. Después de ello, también un reconocimiento y expresión emocional, reconocer también que lo que imagina de la sociedad es lo que le genera malestar,
¿sí? No lo que la sociedad en sí misma está haciendo. Acompañar en esa toma de conciencia con respecto a quién va dirigida esa agresividad, la agresividad que está experimentando. Si es una agresión dirigida efectivamente a la sociedad, al ambiente, yo podría decir que posiblemente sea una agresividad dirigida a los padres, pero entonces la idea está en acompañar esa toma de conciencia en función de, obviamente, el desarrollo de habilidades prosociales, favorecer el contacto real con su necesidad, porque lo que vemos es que la irrupción en su ciclo de contacto se da específicamente en que no se da cuenta de cuál está siendo su necesidad, no la identifica. Por eso es que moviliza su energía, en este caso sería en el ciclo de la experiencia, la parte de energetización, moviliza su energía de manera inadecuada, generando acciones de agresión. Entonces, en este caso, el favorecimiento de esa identificación de la real necesidad parte de poder identificar cuál es mi sensación y poder movilizar la energía en función de suplir esa real necesidad a partir de la sensación. Favorecer, obviamente, la diferenciación entre el sí mismo y el ambiente, porque lo que vemos es que es como si fuera una unión entre ellos y no se puede contactar, entonces, como ya lo mencionamos, de manera auténtica con el ambiente. Integración, claro está, de sentimientos conflictivos, pero en función de que evite seguir presionando su organismo para que se polarice la conducta. Cuando yo logro integrar eso que considero como conflictivo, ya no tengo necesidad de presionar mi cuerpo organísmicamente, homeostáticamente, para poder generar una polaridad. Entonces, desde ahí sería propiciar, como le dije ahora en una de las respuestas, esa participación desde los entornos grupales. Obviamente la potencialización de todos los hábitos saludables, como higiene del sueño, alimentación, etcétera. Y creo que desde acá podríamos tener un panorama básico en relación a eso. Ahora, quiero mencionar unas situaciones, unas experiencias que son amenazantes, detonadoras, mantenedoras y explicativas de la lógica en la que él empieza a moverse en el mundo y que son supremamente evidentes en la película. Entonces, cuando es burlado por el conductor del programa, del que admiraba, Murray, ¿cierto? Cuando los delincuentes le rompen el cartel, que ya supimos que el trabajo era para él un configurante de existir. Cuando es agredido además físicamente, lo despiden del trabajo, la valoración negativa de su mamá. Para ser comediante usted tiene que tener gracia y usted no la tiene, ¿sí? Entonces una madre también maltratadora psicológicamente. Darse cuenta de aspectos de la infancia que desconocía, perder el apoyo que le brindaban en ese caso los servicios sociales, que no sé si ella hacía las veces de psicóloga o trabajadora social, no lo entendí muy bien. La interrupción repetida del tratamiento farmacológico, que claramente le detona un montón de episodios psicóticos. Ser rechazado por el que creía que era su padre, y un contexto, que esto es muy importante, de represión sociopolítica, que era manifestado por el que creía que era su padre, que todos estaban en contra de él, que no me acuerdo cómo se llama, Wayne, algo así. Entonces, todas estas situaciones lo que hacen finalmente es mantener y detonar toda esa lógica en la que él se mueve con el mundo. Entonces, mi conclusión es, finalmente, que mis máscaras se forman en función también de lo que yo vivo en todos los contextos. Y entonces, para responder a la cuarta pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál está siendo su máscara? ¿Cuál está siendo nuestra máscara hoy? ¿Cuál está siendo mi máscara hoy? Y dejo esa pregunta para que cada uno, alrededor de todo este bagaje académico, pueda también ir en su interior e identificar cuáles están siendo sus máscaras y qué aspectos están configurando esas máscaras. Muy bien.
Muchas gracias. Listo, Ana. Bueno, ya son las 3, entonces rápidamente, pues si Julián nos ayuda como con una última preguntita sobre la intervención, sobre cómo ese tratamiento desde tu perspectiva, y si puedes integrar en la pregunta como una posición de la familia, porque también nos preguntan un poco cómo la mamá o pues como el pensamiento de la mamá interviene en todas estas manifestaciones de Arthur. Entonces, si Julián nos ayuda con esa respuesta. Creo que tiene el micrófono apagadito. Ahí escuché los pajaritos. Julián. No, esos eran otros pajaritos. Ah, y eran otros. De otra casa. eran de otro lugar. Acá me escuchan. Acá sí, ahí sí. Perfecto, Dani, muchas gracias. Yo creo que Ana y Pedro nos dejan con unas muy buenas preguntas, digamos, sobre el tratamiento. Entonces yo me voy a permitir como fantasear un poquito, voy a permitirme fantasear lo siguiente. Voy a crear un centro de atención psicoalgo, en donde van a estar Felipe, Daniela, Pedro, Marisol, Ana, y vamos a hacer lo siguiente. En un estado ideal, este señor va a tener un apoyo del Estado en términos de derechos, se le va a garantizar unos mínimos vitales en derechos, que implica, primero, se le va a dar alimentación y se le va a dar refugio como necesidad de una política pública de Estado. Sin eso, dele usted lo que le dé a esa persona, no hay recuperación posible. Entonces, un Estado capaz de velar por una integridad en derechos para esta persona. Después de eso, le pediría al psiquiatra, al doctor Jorge, que no está obviamente acá, doctor en filosofía y psiquiatra, y de la mano de Pedro y de Daniela le propondría primero una terapia farmacológica medicamentosa que permita la estabilización de unos componentes orgánicos. De la mano de Daniela y de Pedro llevaría a cabo unos procesos que llamaría neurocognitivos que permitan una adecuación a una realidad socialmente construida, que nos permite interactuar desde un principio de realidad no única, sino objetivable, construida socialmente. Pasaría luego de esa terapéutica farmacológica y de esa terapéutica neurocognitiva a una intervención con Marisol que permita la recuperación de una estructura vincular en donde este personaje logre actualizar y resolver procesos del vínculo que son fundantes de la subjetividad y a partir de los cuales emerge la subjetividad. Y justamente el detenimiento o la frustración de alguno de esos procesos del vínculo donde emerge la subjetividad son los que es necesario recuperar con Marisol, que me imagino que entablará una relación constitutiva con este personaje que repare relaciones previas que son prototípicas en él. Y por último me iría donde Ana María para permitir algo que ella llamó ahorita un fondo, creo que de seguridad existencial, sobre el cual este personaje adquiera un proceso de diferenciación del uno, constitutivo de una autenticidad o de la emergencia, entre comillas, de una subjetividad que se haya diferenciado ya de esa matriz de nuestro tiempo o del espíritu de la época. Terminaría ahí mi proceso de intervención con este personaje y Felipe sería la persona que nos da atención en crisis a todos y que administra. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Bueno. Julián. ¿Pedro iba a decir algo? No, que me parece una estrategia muy interesante la que propone Julián. Sí, nos repartió a todos. Sí. Bueno, termino pues como al ponente que lo quiera responder. No sé si todos pudieron responder la pregunta de su sensación personal
para darle pues entonces cierre a este conversatorio, a esta actividad. No sé si Pedro nos la compartió, porque yo sé que Ana sí. Yo quería por el final como responder una pregunta que propuso Ana Jiménez que me parece muy interesante y es ¿qué me produjo a mí la película? ¿Cierto? Es decir, emocionalmente, mis pensamientos en general, creo que deja una sensación de vacío grande, pero a partir de un fenómeno muy empático sobre una conducta que efectivamente algunos podrían categorizar como una conducta punible o castigable, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, esa sensación de vacío, pero a la vez un vacío empático por la historia de él, me recuerda a mí la importancia de siempre ver al individuo como una persona, como un ser humano, que independientemente de la conducta que yo pueda evaluar o la conducta que yo pueda identificar, es poder entender su humanidad desde lo más profundo de lo que configura ese individuo, desde los procesos neurológicos, desde los procesos cognitivos, desde los procesos relacionales, desde los procesos familiares, desde los procesos sociales y culturales. Entonces, creo que la película inspira un vacío, pero es un vacío empático que a mí me gustó mucho. ¿Sí? Eso era como la conclusión a la que quería hablar. Julián, rápidamente nos quiere dar su aporte de la sensación que le deja la película. Pues sí, Dani, más que la sensación de la película, lo que me quería decir es como la sensación del conversatorio y mi sensación es como... No acabado. Que sí, sí, ya me escuchan. Sí, señor, perfecto. Sí, más lo que quería decir de la sensación de la película, era más la sensación como del conversatorio y quería decir que mi sensación es como que chimba la Universidad Lasallista, sede de Medellín, sus profesores, sus estudiantes, sus administrativos, que chimba de conversatorio. Bueno, hago la cuña publicitaria ahí de una vez y perdón, Felipe, si iba a hablar. Recuerden que los invito a compartir su experiencia en las redes de nosotros, de Instagram, Lasallista Oficial. Y recuerden que quieren matricular o cambiar de universidad. También. Y recuerden que este conversatorio queda guardado y será montado en las redes de YouTube, pues en YouTube, en las redes de la universidad. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Felipe nos iba a hablar. Muchísimas gracias por la participación a todos. Hemos tenido, como les dije desde el inicio, personas desde Argentina, muchas gracias, personas desde México, Bolivia, Costa Rica, de todas partes de Colombia nos han escrito. Excusas por esta falla técnica que tuvimos en mitad del conversatorio, pero bueno, aquí estamos de nuevo. La mayoría se logró volver a conectar y la mayoría pues logró escuchar todo el conversatorio, que como siempre pues quedamos cortos en tiempo y largos en sabiduría. Gracias al profesor Julián, gracias a la profesora Ana María Jiménez, gracias a la profesora Marisol, gracias al profesor Pedro Vélez, a la profesora Daniela por moderar también las preguntas. También ven una imagen en este momento en donde los invito de nuevo a un semillero vocacional para aspirantes de psicología de universidad. Pues eso es como la televisión, hacemos también la propagandita y la cuña para que ustedes pasen la voz y nos ayuden también a divulgar esto. Como dijo Daniela, en redes sociales van a poder encontrar pronto el video, la grabación, porque se grabó. Y nada, pues muchísimas gracias por haber participado de este encuentro desde la Corporación Universitaria Lasallista, La Salle, Medellín, Colombia. Un abrazo a todos y mil gracias. ¿Algo más que quieran de pronto complementar? Tenemos 5 minutos. Pedro, porque dijimos 3:15, Pedro, Juliano o Ana, abramos los micrófonos y tenemos como la última participación, llamémoslo de manera improvisada, como para despedirnos de todos y decir algunas palabras. En 5 minutos se dice mucho. No, yo ante todo, Pipe, muchísimas gracias a la universidad por abrir este espacio. Comparto la postura de Julián, muy chévere que tengamos estas oportunidades y sobre todo ofrecer en estos espacios emocionales, sobre todo que estamos viviendo todos con las diferentes cuarentenas y todos estos fenómenos asociados pues al virus, al coronavirus. Entonces creo que estos espacios son espacios de construcción de conocimiento y de ideas que hay que retomar esa idea agórica griega de poder conversar desde diferentes perspectivas. Me gusta mucho.
y a todos por haber participado. ¿Listo? Y podemos hacer el otro de Anita Batman, está el otro de pidiendo- Batman en estos días, también podemos hacer el otro de Batman en estos días, cuando Marisol mencionó a Batman, ese chat se llenó de Batman. Y Exacto. como estamos hablando de coronavirus y de murciélagos, pues podríamos hacer una asociación bien interesante entre murciélagos y Batman. Es un chiste flojo, como acostumbra Anita está hacerlo. pidiendo micrófono. Ana, adelante. Mientras se lo activan, yo les pido disculpas por no pues, presentar todas las preguntas. Claramente ustedes entenderán que por cuestiones de tiempo no se dio la posibilidad, pero les agradecemos su participación. Anita, ya estás activa. Y bueno, yo una invitación simplemente, y es darnos cuenta que no tenemos que elaborarnos de formas inauténticas para generar máscaras. No es necesario. Entonces, que sea más bien como un asunto en donde cada uno elija cómo se muestra de manera auténtica, tranquilo, sin necesidad de elaborarse de una forma que posiblemente le traiga más malestar. Entonces, es como la invitación al cotidiano, a hacer eso de manera cotidiana. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Ana. Julián, ¿quisiera decir algo para despedirse y cerrar? Julián ya No, había en hablado de la... Sí, ya Sí, no, en ya, realidad sí. nada en particular. Sí, simplemente que esta cuarentena nos enseñó que no se puede vivir sin perritos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y sin gatos. Sin gatos. Y sin sí. gatos. Bueno, nuevamente muchas gracias a los tres, a Daniela por ayudarnos a moderar, a Mercadeo también por ayudarnos, a Daniela, a Reinardo, a Alexis por ayudarnos en toda la parte técnica para que esto fuera posible. Muchísimas gracias. Todos los estudiantes de psicología, un abrazo muy grande. Que estén muy bien.